Mushoku Tensei, volumen 11. Adolescencia, el arco de las hermanas Greirat. Capítulo 12, atravesando las arenas. Nuestro segundo día en el camino no fue menos accidentado. De hecho, nos encontramos con más monstruos. Por lo árido que parecía este desierto, estaba plagado de criaturas. Los gusanos de arena eran particularmente desagradables. No representaban una amenaza real si se mantenía alerta y los detectaba con anticipación, pero a veces había otras cosas que exigían su atención. Como monstruos, por ejemplo. En un momento, nos tropezamos con un gusano de arena en medio de defendernos de un escorpión, muerte gemela. La cosa me tragó por completo al instante y comenzó a arrastrarme bajo tierra. Sobresaltado como estaba, me las arreglé para disparar instantáneamente el hechizo intermedio, corte de viento, para desgarrarlo por dentro. Después de usar la magia de la tierra para hacer un túnel en mi camino de regreso a la superficie, descubrí que el Inalice había recibido un golpe de los venenosos aguijones del escorpión. Estaba de rodillas y su rostro estaba morado. Se había alarmado tanto al ver que el gusano de arena me tragaba que había perdido la concentración. Rápidamente maté al escorpión y usé mi magia de desintoxicación para salvar su vida. Ninguno de los dos había metido la pata esta vez, honestamente. Simplemente habíamos tenido mala suerte. Buen trabajo sacándonos de ese lío, Rudeus. Puedo ver por qué adquiriste tal reputación como aventurero. El Inalice ciertamente no me culpó por la situación, a pesar de que casi había muerto, y yo era el que había sido más descuidado. La mujer definitivamente era madura. No te veas tan miserable, ¿de acuerdo?, ella dijo. No importa lo alerta que estés, a veces las cosas simplemente te superan. Logramos salir adelante, y eso es lo que importa. El riesgo de fracaso estaba siempre presente, al igual que el de la muerte. El Inalice lo había sabido muy bien desde el principio. Afortunadamente, ese fue nuestro único encuentro con un peligro real ese día. En un punto, vislumbramos un monstruo colosal en la distancia. Avanzaba lentamente, pero cada paso que daba levantaba una enorme nube de arena visible incluso desde una gran distancia. La cosa tenía que tener un tamaño de cientos de metros. Fue difícil de describir. Supongo que se podría decir que era como una ballena azul con patas de elefante. Eso es un Behemoth, Rudeus. ¿Has visto uno de esos antes, Liz? Oh. Alguien se ha vuelto un poco más casual de repente. No sé nada de eso. Solo trato de ser respetuoso con mis mayores. Sanova también es mayor que tú, ¿sabes? Bueno, claro, pero básicamente es solo un niño grande. Aparentemente, el Behemoth era uno de los monstruos más famosos de este continente. Tenían una longitud de 100 a 1000 metros. No estaba claro que comían las cosas, pero solo se las veía en el desierto. Tenían disposiciones pacíficas, para los monstruos, y tendían a dejar a las personas en paz a menos que fueran atacadas. Algunos aventureros afirmaron haber matado a uno, y encontraron una gran cantidad de piedras mágicas dentro de su vientre. Al escuchar estos rumores, algunas personas habían intentado cazarlos con fines de lucro, pero derribar un Behemoth era mucho más fácil de decir que de hacer. Su piel exterior era extremadamente dura y, dado su gran tamaño, un aventurero promedio apenas iba a arañarlos. No tenían ataques particulares ni armas naturales, pero simplemente sacudir sus enormes cuerpos era suficiente para matar a la mayoría de sus enemigos. ¿Qué pasa si los atacas desde la distancia, entonces? Bueno, aparentemente las criaturas eran capaces de excavar profundamente debajo de la arena, cuando las cosas comenzaron a calentarse. Casi nadie había logrado matar a uno. Además, a pesar de su enorme tamaño, nadie había encontrado nunca un cadáver de Behemoth. Esto había dado lugar a rumores de que había un cementerio de Behemoth oculto en algún lugar. Un concepto emocionante me recordó mitos similares sobre los cementerios de elefantes en mi viejo mundo. Pero hablando de manera realista, sus cadáveres probablemente fueron devorados por otros monstruos. Sabes, es posible que puedas derribar uno si lo intentas, Rudeus. No planeo andar atacando a herbívoros inofensivos sin una buena razón. Aún así,
si alguna vez me encuentro seriamente con problemas de dinero, podría valer la pena intentar lanzar algo de magia a uno desde una distancia segura. En nuestro tercer día en el desierto, encontramos nuestra primera tormenta de arena. Quizás encontrado no es la palabra correcta. Estábamos caminando cuando vimos algo que parecía una pared en la distancia, y cuando nos acercamos, resultó ser una pared de arena. El Inalice y yo consideramos la posibilidad de esperar a que se acabara, pero por el aspecto de las cosas, se trataba de una tormenta estática que soplaba constantemente en este lugar. No parecía probable que pasara corriendo junto a nosotros o desapareciera. Y teníamos prisa, por supuesto. Terminé usando mi magia para despejar la tormenta hasta que atravesamos el área. Mis profesores me habían dicho que era mejor no entrometerme demasiado con el clima, pero este se sentía como un caso en el que estaba justificado. Cuando me volví para mirar hacia atrás después de una hora de caminata, descubrí que la tormenta de arena había reaparecido exactamente donde había estado antes. Parecía plausible que fuera una especie de barrera mágica por derecho propio, una defensa de aspecto natural del camino que conducía al teletransportador de Orsted, tal vez. Nanaoshi no lo había mencionado, pero me pareció recordar que ella dijo que había estado un poco fuera de lugar durante su viaje por el desierto. En nuestro cuarto día, la cantidad de monstruos que encontramos disminuyó drásticamente. Quizás esa tormenta de arena los mantuvo sellados en el área que acabábamos de dejar. También había criaturas en esta parte del desierto, por supuesto, pero eran totalmente diferentes de la región alrededor de la ruina. Los escorpiones solo tenían una cola y no había ejércitos de hormigas. Los gusanos de arena eran ahora tan gruesos como la cintura de el Inalice. Además, no parecía haber ningún murciélago gigante aleteando por la noche. Vimos algunos velociraptors aquí y allá en las horas del crepúsculo, pero eran más pequeños, al igual que sus manadas. No había señales de ningún garuda. Lo más importante es que no hubo más emboscadas nocturnas de la súcubo. Supongo que fue lo mejor, pero, ¿tal vez una parte de mí estaba decepcionado? No, digamos que no. El quinto día fue más de lo mismo. Caminamos penosamente por la misma arena vieja, contemplando el mismo paisaje sin rasgos distintivos. Cuando caminas por un lugar sin puntos de referencia visibles, supuestamente es fácil terminar dando vueltas cuando piensas que estás avanzando hacia adelante. Tiene algo que ver con la diferencia en la longitud de tu paso cuando mueves tu pierna dominante. Estaba seguro de que el Inalice nos estaba manteniendo en el camino. Pero todavía estaba empezando a sentir que había visto algunas de estas dunas de arena antes. La duda se apoderó de mi mente. ¿Podría estar ella realmente perdida? Mi creciente desconfianza no era un problema en sí mismo, siempre y cuando me lo mantuviera para mí. El Inalice se enfadaría mucho si yo expresara alguno de estos pensamientos, y si eso arruinara nuestro trabajo en equipo, podríamos terminar muertos. Lo único que podía hacer aquí era ser comprensivo. Si la cagaba, tenía que decir, está bien, con una gran sonrisa. Esta era una zona de no negatividad. Prudeus, creo que veo algo en la distancia. Al final, mi resolución no fue puesta a prueba. De hecho, pude distinguir un vago borrón que brillaba en el horizonte en la dirección que señalaba el Inalice. Definitivamente había algo ahí fuera. Mis ojos no eran lo suficientemente agudos para decir qué era, pero su color sugería que no era solo parte del desierto. Sin embargo, todavía existía la posibilidad de que fuera solo un espejismo. Caminamos hacia el borrón, manteniéndonos en alerta máxima. Ahora que lo pienso, no nos habíamos encontrado con ningún monstruo hoy. Quizás esta área no era el hogar de nadie. No es que fuera a bajar la guardia, por supuesto. Mientras pensaba esto, la forma que teníamos delante se hizo más grande y más clara. Era una formación rocosa gigante que me hizo pensar en la roca Earth, y tenía unos 50 metros de altura. La pared frente a nosotros parecía muy empinada, si no totalmente vertical. Subir a la cima probablemente sería un desafío. Y se extendía de un lado al otro del horizonte, sin un final a la vista. ¿Deberíamos intentar encontrar una forma de evitarlo?, preguntó el Inalice. No, pongámonos encima. Usaré mi magia. Con un simple hechizo de la tierra, creé un pilar de piedra, tomando a el Inalice en mis brazos. La subí como un ascensor improvisado.
No había forma de saber que podría intentar tendernos una emboscada allí, así que lo tomé con bastante calma. De repente, noté una sensación extraña. ¿Algo estaba frotando mi trasero? El inalís. ¿Qué es? ¿Hay alguna razón por la que me estás manoseando? ¿O solo fuerza de la costumbre? No pienses en eso. Durante los varios minutos que nos tomó subir a la cima de la plataforma de roca, el inalís continuó tocándome. Quizás su maldición estaba empezando a afectarla. Estaba manteniendo el invento de Cliff provisto de maná, pero todo lo que hizo fue ganarnos más tiempo, y habían pasado unos 10 días desde la última vez que había estado con Cliff. Probablemente podría aguantar un poco más, pero la cosa era solo un prototipo, no podíamos confiar ciegamente en él. Cuanto antes lleguemos a una ciudad, mejor. En el peor de los casos, tendría que acostarme con ella yo mismo. Pero no importa cuánto trate de darle vueltas, eso sería engañar a mi esposa. Seguiría siendo una traición, incluso si pudiera culpar a la maldición. Habíamos decidido de antemano que no me acostaría con el Inalice en este viaje, y necesitaba mantener esa promesa. Si Bazar tuviera un burdel donde pudiera contratar a un prostituto, sería ideal. De esa manera, sería solo una transacción comercial. Ella podía ocuparse de sus necesidades sin que ninguno de los dos se sintiera demasiado culpable por ello. El Inalís, ahora estamos en la cima. Sí, supongo que lo estamos. El Inalice todavía se aferraba a mí y parecía mirarme los hombros con algo de pasión en los ojos. Puedes bajarte ahora. Bien. Perdóname. El Inalís se bajó del pilar y se alejó de mí, pero sus ojos rápidamente se desviaron hacia la parte inferior de mi cuerpo. Definitivamente estaba comenzando a sentir algún peligro aquí. Quizás abrazarla así mientras subía había sido un error. Si me hubiera tomado unos minutos para pensar, podría haber descubierto otra forma de llevarnos a los dos hasta aquí. En retrospectiva, sentí que ella había estado tratando conscientemente de evitar el contacto físico conmigo estos últimos días. Y ahora me había ido y había metido una llave inglesa en las obras. Necesitábamos llegar rápido a este lugar del bazar. Vamos, entonces, dijo después de un momento. Seguro. Sin embargo, solo unos segundos después de que comenzamos a caminar, una sombra revoloteó por el suelo hacia nosotros. Rudeus. Agáchate. Cuando el Inalice gritó una advertencia, me arrojé hacia abajo y hacia adelante sin siquiera mirar hacia arriba. Un instante después, algo pasó zumbando por encima de mí, y un cosquilleo frío recorrió mi espalda. Rápidamente me levanté de un salto y miré hacia arriba. Nos había atacado un monstruo con cuerpo de león y cabeza de águila. Batiendo sus enormes alas con fuerza, cayó al suelo a cierta distancia de nosotros. «Eso es un grifo», gritó el Inalís, desenvainando su espada. Rápidamente concentré mis pensamientos en la batalla que tenía entre manos. Preparar mi bastón y girarme para enfrentar a la criatura me dejaría en una posición incómodamente expuesta, y el Inalice estaba actualmente detrás de mí, una inversión de nuestra formación habitual. Pero incluso en una situación como esta, probablemente podría maniobrar hasta la línea del frente sin meterse en mi línea de fuego, y luego podría volver a ponerme a salvo. O eso pensé al principio. Hay dos de ellos, Rudeus. Ocúpate de ese. Un fuerte aleteo desde atrás confirmó que habíamos sido atrapados en un ataque de pinza. Tendría que lidiar con Grifo aquí solo. Si me apartaba de su camino, pasaría a mi lado y golpearía a el Inalice por detrás. Aún así, tal vez esa era la ruta más segura. Si pudiera detenerlos a los dos por unos momentos, podría eliminarlos uno a la vez. Eso sería más como nuestro patrón habitual, al menos. Pero no habíamos elaborado ningún plan a tal efecto de antemano. Ella me había dicho que me ocupara de este. Entonces, si no lo mataba, la tomaría por sorpresa. En ese mismo momento, el grifo estaba de pie con su cuerpo inclinado hacia adelante, su pico medio abierto, mirándome ferozmente. No estaba lejos de mí y parecía una criatura ágil. Podría esquivar mi cañón de piedra, o incluso encogerse de hombros. Quería estar absolutamente seguro de que maté a esta cosa. Tenía alas.
No estaba seguro de que tan lejos podría volar sobre ellos, pero Senegal probablemente tampoco sería demasiado efectivo. Eso dejó mi magia de viento. Las patas traseras del grifo se tensaron de repente. No tenía tiempo para pensar. Lanzándose hacia adelante con una poderosa patada, el monstruo se abalanzó sobre mí con las piernas extendidas como un tigre que ataca. Me agaché y lancé el hechizo avanzado, erizo de tierra, al suelo. Un círculo de púas de tierra de 3 metros estalló a mi alrededor. ¡Quiea! El grifo batió instantáneamente sus alas. Pero mi ojo de la previsión tuvo la amabilidad de mostrarme lo que estaba planeando. Ajusta su curso en el aire, esquiva hacia un lado e intenta tomar distancia. Moviendo mi mano izquierda hacia adelante, disparé un hechizo de viento, creando una onda de choque en el aire que robó al grifo su movilidad. Giró impotente por un instante, pero antes de que pudiera seguir, giró su cuerpo con una agilidad felina, tratando de prepararse para un aterrizaje suave. Disparé un cañón de piedra en el lugar hacia el que caía. El proyectil silbó en el aire y dio en el blanco, atravesando el cuerpo de la criatura con un crujido húmedo. El grifo se tambaleó hacia atrás unos pasos y luego se derrumbó ruidosamente en el suelo. La cosa ya parecía muerta, pero terminé con un hechizo de fuego para estar absolutamente seguro, y luego me di la vuelta para ver cómo le estaba yendo a Elina Lice. Afortunadamente, ella estaba bien. La vi defenderse de los golpes del grifo con su escudo mientras lo golpeaba con su estoque. Las patas delanteras del grifo estaban rojas de sangre. Obviamente los había estado apuntando persistentemente, tratando de reducir su capacidad de ataque. Atención, Elina Lice. Cañón de piedra. Después de un grito de advertencia, disparé otro proyectil mortal. Elina Lice se apartó ágilmente de su camino. El grifo no la siguió. Me había notado y estaba tratando de esquivar en el aire. Pero Elina Lice apuñaló con su estoque, asestando un golpe superficial en su pata delantera que lo hizo caer. La piedra afilada golpeó al grifo en el cuello y le atravesó el cuerpo, cortándole la columna al salir. Se estrelló contra el suelo de cabeza y comenzó a convulsionar. Elina Lice avanzó y apuñaló a la criatura en la cabeza para sacarla de su miseria. Procedía a quemar su cuerpo con magia de fuego. Los dos nos tomamos unos momentos para mirar alrededor del área, en busca de refuerzos adicionales, antes de finalmente dejar escapar un suspiro de alivio. Lo siento, Rudeus. Me descuidé un poco. No, yo soy el que no estaba mirando por encima de mí. Después de disculparnos el uno al otro por nuestros errores, centramos nuestra atención en el camino que teníamos por delante. La parte superior de la plataforma de roca tenía una capa de arena aquí y allá, pero en su mayor parte era piedra sólida. Al menos no tendríamos que preocuparnos por nada que esté al acecho debajo de la superficie. Asegurémonos de mirar los cielos a partir de ahora. Sí, vamos. Con ese breve análisis de batalla completo, partimos una vez más. El día 6, nos dimos cuenta de que la plataforma rocosa era un lugar de anidación de grifo. Varias criaturas parecían haber dividido el área en sus propios territorios, a juzgar por el ritmo constante de los ataques que enfrentamos. Los grifos eran monstruos de rango B. No usaban magia, pero eran físicamente poderosos y tenían capacidades de vuelo limitadas. Esa movilidad adicional los hizo mucho más desafiantes para un mago como yo. La mayoría de las veces, los encontramos solos, pero a veces recibíamos pequeños grupos familiares de 2 a 5. Las criaturas eran inteligentes y podían organizar ataques coordinados y emboscadas, por lo que, en grupo, se las consideraba una amenaza de rango A. Sin embargo, no eran rival para nosotros sin el elemento sorpresa. Cayó la noche, pero ninguna súcubo apareció para acosarnos. Presumiblemente evitaron el territorio de los grifos. Por lo que parece, los grifos eran bastante territoriales. Una vez que derrotaste a los lugareños, no había mucho riesgo de que otro grupo irrumpiera para atacarte ese mismo día. En otras palabras, estábamos a salvo aquí por el momento. Por primera vez en mucho tiempo, nos hicimos una fogata y asamos un poco de carne de grifo para la cena. El último grupo al que habíamos golpeado era un hombre, una mujer y su hijo, así que fuimos con el más joven de los tres. Los animales jóvenes tienden a ser más tiernos y sabrosos. Me sentí un poco en conflicto,
como alguien que iba a ser padre en poco tiempo, pero hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Las personas son criaturas egoístas, al final del día. Afortunadamente, había aprendido algunos trucos cuando se trataba de cocinar carne de monstruo, cómo llevar mis propias especias conmigo. Los velociraptors no habían sido particularmente sabrosos, pero el grifo era básicamente en parte ave y en parte mamífero, así que esta vez tenía mayores esperanzas. Para el condimento, usé una parte de nueces kokuri molidas en 2 partes de semillas de abasu y hojas de avi. Después de mezclarlos y molerlos, probé la mezcla lamiendo mi dedo. Agradable y picante. Froté el condimento uniformemente sobre la superficie del corte que habíamos sacado de la bestia, teniendo cuidado de frotarlo bien. Después de agregar una pizca de sal, pasé a la parte de cocción. Una vez que la superficie estuvo lista, moví la carne un poco más lejos del fuego para bajar el calor y esperé un poco más. Una vez que la grasa estaba visiblemente chisporroteando, estábamos listos para comenzar. Tratando de no quemarme la lengua, le di un mordisco experimental con cautela. La carne estaba tierna y jugosa. Tenía un sabor un poco extraño, pero las especias lo enmascaraban casi por completo. Dada la forma en que había hecho las cosas, no estaba completamente cocido. Pero eso no era un problema, y una vez que masticabas la superficie, simplemente podías espolvorear un poco más de condimento. Ah, esto realmente me hace retroceder, dijo el Inalís. Guis siempre solían llevar pequeñas botellas de especias como esa también. Sí, eso parece bastante común entre los tipos pícaros, ¿no? Después de que Eris me dejó, pasé varios años viviendo la vida de un aventurero. Naturalmente, había pasado parte de ese tiempo trabajando en equipos. Parecía que siempre había un chico en cada grupo que hacía sus propias especias y las llevaba consigo. Por alguna razón, solía ser del tipo que empuñaba dagas, buscaba cerraduras y desarmaba trampas. A menudo los había notado escurriendo nueces al azar y las dejaba para más tarde. Sin embargo, los materiales recolectados no solo eran útiles para cocinar. A veces te topas con un monstruo que retrocede ante los fuertes sabores y olores de ciertas plantas. Algunas plantas también hacen un repelente de insectos decente en caso de apuro. Incluso había visto a un tipo que incluso arrojó algún tipo de polvo en los ojos de sus enemigos para cegarlos. Me gusta mucho la forma en que sazonaste esto, Rudeus. Bueno, es bueno escuchar eso. El Inalices estaba lamiendo abiertamente la grasa de los dedos. Por lo general, no la verías haciendo eso cuando estaba comiendo en una taberna al azar. No, a menos que estuviera tratando de seducir a alguien. Tus modales en la mesa no son los mejores hoy, el Inalice. Dios. Ahora suenas como Zenith. ¿Mamá solía regañarte por eso? Oh, sí. Ella se sonrojaba de un rojo brillante y siseaba, eres una dama, el Inalice. Intenta actuar como tal. La imitación de el Inalice de Zenith no coincidía con la mujer que recordaba. Pero supongo que se conocían mucho antes de que yo naciera. Me encontré preguntándome dónde estaba Zenith ahora por un momento, pero sacudí ese pensamiento fuera de mi cabeza. No tenía sentido ponerme ansioso. ¿También eras tan promiscua en ese entonces? ¿Promiscua? Eso es bastante grosero. Aunque supongo que sí. Pero en aquellos días, todos solíamos dormir en ropa interior o desnudos. Ghislaine ni siquiera sabía lo que era un sostén al principio. Deberías haber visto la forma en que Paul la miró con los ojos. Era difícil imaginar a Ghislaine siendo tan desvergonzada, pero tal vez simplemente no tenía ni idea. Eso encajaría con lo que sabía de ella. En cuanto a Paul, bueno. No para disculpar el comportamiento del tipo, pero probablemente yo habría hecho lo mismo. Las mujeres de los hombres bestia tendían a ser bastante impresionantes en el departamento de pechos. Sabes, ahora que lo pienso. Supongo que Zenith tenía más o menos tu edad cuando la conocí, dijo el Inalís. ¿En serio? ¿La conoces desde que era una adolescente? Sí. Ella era una niñita inocente y desorientada. Paul la recogió de la calle y la arrastró a nuestro equipo, el sinvergüenza. Había una mirada cariñosa y nostálgica en los ojos de el Inalise mientras recordaba. Ahora que lo pienso,
Giz y Ghislaine parecían igualmente felices cuando hablaron vagamente sobre el pasado. Probablemente habían pasado buenos momentos juntos. Tengo la impresión de que papá quiere disculparse contigo por algo que sucedió en ese entonces. ¿Está bien si le pregunto qué fue? Es mejor que no lo sepas, querido, dijo el Inalís, ahora haciendo una mueca. No creo que quieras escuchar demasiado sobre la historia romántica de tu padre, ¿verdad? Sí, tienes razón. A decir verdad, quería saberlo, pero no quería presionarla. A veces, un hombre tiene que tragarse su curiosidad. Al menos su respuesta me dijo que ahora tenía algo que ver con su vida amorosa. Al parecer, había tenido una relación física con Ghislaine en algún momento, así que no me sorprendería que también se hubiera acostado con el Inalice. Y luego Zenith se embarazó, y todo el equipo se vino abajo. Podía imaginar fácilmente cómo eso podría llevar a un drama desagradable. Una vez que lleguemos a Rapan, estoy seguro de que se postrara en sí mismo para disculparse, le dije. No voy a perdonarlo, no importa lo que diga. El Inalís volvió a fruncir el ceño. Lo que sea que pasó debe haber sido muy feo. Paul realmente era un vagabundo inútil. Pero esa era exactamente la razón por la que tuve que ayudarlo. Los tipos como él y yo teníamos que cuidarnos unos a otros. Si lo peor llegaba a lo peor, tendría que rogarle a el Inalice que lo perdonara yo mismo. El séptimo día comenzó como el sexto, y avanzamos constantemente hacia el norte mientras luchamos contra grifos. Esta plataforma de roca se remontaba más atrás de lo que esperaba, tal vez era más una montaña. Si bien la parte superior era en su mayor parte plana, no pudimos ver lejos en ninguna dirección gracias a las rocas gigantes esparcidas al azar por su superficie. De vez en cuando, sin embargo, nos encontrábamos con un área más abierta. Aquí era donde los grifos locales nos atacarían. Los derrotamos, luego seguimos adelante. Enjuague y repita. Oh. Pero entonces, de repente, la plataforma rocosa llegó a su fin. Bueno, ya era hora. El suelo muy por debajo de nosotros ya no era un desierto estéril. Allí abajo había un puñado de árboles y plantas. Parecía una especie de sabana, sin mucho césped. En la distancia había un gran lago, con techos blancos agrupados a su alrededor. Habíamos encontrado la ciudad de Bazar. Fin del capítulo 12.